Javier aguardaba en el andén principal de la estación de Atocha con una mezcla de impaciencia y ansiedad que parecía morderle el pecho desde dentro. El ruido de los trenes, el murmullo de los altavoces y el constante ir y venir de viajeros con maletas rodando por el suelo apenas le llegaban como un eco lejano. Todo a su alrededor existía, pero era secundario, casi decorativo, porque lo único que realmente importaba era el momento que estaba a punto de suceder, el regreso de Daniel, su amigo de la infancia, tras años fuera cumpliendo servicio militar. El corazón de Javier golpeaba con tanta fuerza que cada minuto de retraso del tren se le hacía insoportable, como si el aire estuviera demasiado denso para respirarlo. No dejaba de mirar el panel de llegadas, la vía, el borde metálico por donde en cualquier instante aparecería la silueta de Daniel. Miles de rostros iban surgiendo entre el gentío, desconocidos cargados de prisas y abrazos pendientes, pero ninguno de ellos le interesaba. Esperaba un solo rostro, una mirada en concreto, y ese deseo le tensaba los músculos como una cuerda demasiado estirada. Cuando finalmente el tren se detuvo, Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Vio a la multitud empezar a descender, familias que se reencontraban, turistas con cámaras, ejecutivos con expresión severa. Y entonces, entre toda esa masa indiferente, lo distinguió. Daniel bajaba del vagón con paso firme, con la postura recta de alguien que había vivido bajo disciplina estricta. Su figura transmitía seguridad y distancia a la vez, como si los años fuera hubieran arrancado la ligereza del chico que había conocido de niño y le hubieran impuesto una seriedad desconocida. Durante un segundo, Javier dudó. Era Daniel, sí, pero no el mismo de las tardes interminables jugando en el barrio ni el de las confidencias adolescentes. Había algo nuevo en él, los hombros más anchos, la mirada fija y penetrante, un gesto contenido que parecía esconder historias demasiado pesadas para contarlas. Esa transformación le resultaba inquietante y fascinante al mismo tiempo. Lo que más le desarmó no fue la nueva apariencia de Daniel, sino la manera en que lo miró al reconocerlo. No fue una mirada rápida ni un saludo casual, fue un contacto directo, prolongado, casi invasivo. Los ojos de Daniel parecían atravesar los años de silencio, como si con ese simple gesto quisiera recuperar todo lo perdido, y al mismo tiempo, desafiar lo que quedaba entre ellos. El bullicio de la estación se volvió irrelevante. Las voces, las prisas, los pasos apresurados, todo se desvaneció. En ese instante solo estaban ellos dos, conectados por un hilo invisible de tensión que parecía crecer con cada segundo. La sonrisa de Daniel apareció, sí, pero no era la sonrisa inocente que Javier recordaba. Era más contenida, más madura, y detrás de ella había un matiz oscuro, casi provocador, que Javier no supo descifrar. Cuando por fin se acercaron y se abrazaron, Javier sintió algo inesperado. No fue únicamente la calidez de un amigo que vuelve tras años de ausencia. Había algo más en la fuerza con la que Daniel lo rodeó con los brazos, una presión distinta, casi posesiva, como si quisiera dejar grabado en su piel que ya nada volvería a ser como antes. Esa sensación lo recorrió de arriba a abajo, provocándole una mezcla contradictoria de alivio e incomodidad. «¿Cuánto tiempo, hermano?», dijo Daniel, pero su voz no era la misma que Javier recordaba. Tenía un tono más grave, más firme, como si arrastrara la dureza de noches en silencio y días sin descanso. Y lo más perturbador fue que, al pronunciar esas palabras, sus ojos no se apartaron ni un segundo de los suyos. El tiempo parecía suspendido. Javier comprendió en ese instante que algo se había quebrado en la relación que conocía y que algo nuevo, incierto y potencialmente peligroso, estaba empezando a nacer. Una incomodidad dulce, casi prohibida, le erizó la piel. Durante años había pensado en Daniel como en el hermano que nunca tuvo, pero ahora, en medio del ruido apagado de la estación, esa certeza tambaleaba. Mientras caminaban hacia la salida, tratando de disimular la tensión con comentarios triviales sobre el viaje y recuerdos del pasado, Javier percibía cada gesto de Daniel con una nitidez exagerada. El modo en que sonreía apenas de lado, como rozaba su hombro al andar demasiado cerca, los silencios prolongados tras frases banales, todo estaba impregnado de un significado oculto, un mensaje no dicho pero imposible de ignorar. Cuanto más intentaba Javier convencerse de que solo era emoción por el reencuentro, más claro veía que había algo distinto, algo latente que Daniel no estaba dispuesto a ocultar del todo. Y esa certeza lo inquietaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incómodo en la cercanía de su mejor amigo, no porque quisiera alejarse, sino porque esa cercanía despertaba preguntas que nunca había tenido el valor de formular. Preguntas que podían cambiarlo todo. El ambiente se espesaba con cada paso, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Los murmullos de la estación se transformaron en un telón lejano. La tensión crecía, invisible para los demás, pero brutalmente evidente para ellos dos.
Y aunque ninguno de los dos dijo nada fuera de lugar, ambos sabían que el reencuentro no era simplemente un regreso. Era el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que ya se hacía imposible de ignorar. Las primeras jornadas tras el regreso de Daniel parecían superficiales, como si ambos intentaran convencerse de que nada había cambiado. Paseaban por las calles de siempre, compartían cafés en los bares habituales y recordaban anécdotas de adolescencia con la risa fácil de quien trata de negar lo evidente. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, algo invisible se movía como una corriente subterránea, imposible de detener. Javier lo notaba en cada pausa, en cada silencio cargado, en cada mirada demasiado prolongada. Daniel ya no era simplemente el amigo de la infancia, había en él un magnetismo inquietante que lo mantenía en un estado de alerta constante. Una tarde, en el parque donde solían tumbarse de niños a observar las nubes, el aire parecía más denso de lo habitual. Se recostaron en el césped, como tantas veces, pero el silencio que cayó entre los dos ya no era inocente, no era cómodo. Era un silencio cargado de promesas y amenazas, un silencio que latía como un corazón desbocado. Javier intentaba distraerse mirando el cielo, pero sentía la presencia de Daniel a su lado como un peso insoportable, como si en cualquier momento fuera a pronunciar una frase que lo cambiaría todo. «Has cambiado», dijo finalmente Daniel, con la voz grave, sin apartar los ojos de él. Javier giró la cabeza con desconcierto. ¿Yo? Daniel asintió despacio. Sí. Te veo diferente. Te veo con otros ojos. Esa confesión cayó como un golpe seco. Javier se incorporó un poco, buscando en su expresión un rastro de broma, pero no lo encontró. El tono no era ligero ni juguetón, sino serio, vulnerable, cargado de una tensión que lo desarmaba. Daniel, aquel hombre endurecido por el ejército, hablaba con un temblor en la voz que lo hacía parecer más humano que nunca. Lo que siguió no fue inmediato. Durante días, las palabras de Daniel quedaron suspendidas en la mente de Javier, como un secreto que se repite sin descanso. Y aunque ninguno volvió a mencionarlo de forma directa, la atmósfera entre ellos se volvió insoportable. Cada gesto de Daniel estaba impregnado de un mensaje oculto, la forma en que lo observaba al hablar de cosas triviales, la cercanía de su cuerpo cuando caminaban juntos, la manera en que buscaba su mirada en medio de una multitud. Javier sentía que vivía atrapado en una espera angustiosa, anticipando un desenlace que no sabía si quería o temía. La revelación definitiva llegó una noche en la terraza de un bar casi vacío. La ciudad estaba en calma, las farolas proyectaban sombras largas y el murmullo lejano del tráfico parecía un acompañamiento intencionado. Daniel, tras varios minutos de conversación banal, se quedó en silencio y lo miró fijamente. Había en sus ojos una mezcla peligrosa de decisión y miedo. «Necesito decirte algo», empezó, y Javier notó que el aire se le escapaba de los pulmones. Daniel respiró hondo, como quien se prepara para cruzar una frontera. «Durante años creí que lo nuestro era solo amistad. Que eso era suficiente. Que nunca podría ser otra cosa. Pero estaba equivocado». Javier sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. Ya sabía lo que venía, aunque su mente se resistía a aceptarlo. «En el ejército, en los momentos más duros, lo único que me mantenía en pie era pensar en ti», continuó Daniel, con la voz temblorosa, casi quebrada. «Y ahora que estoy aquí, no puedo seguir fingiendo. Lo que siento por ti va más allá de todo lo que hemos vivido como amigos». El silencio posterior fue brutal, tan espeso que parecía tragarse todo lo que los rodeaba. Javier no supo qué responder. Las palabras se evaporaron en su garganta, dejando únicamente un vacío cargado de electricidad. Cada gesto, cada mirada de las últimas semanas cobraba sentido, y sin embargo, la confesión lo descolocaba por completo. No era solo una declaración, era un desafío, una provocación directa a replantear todo lo que habían sido hasta entonces. Esa noche, Javier se marchó sin dar una respuesta clara. No huyó, pero tampoco aceptó. Caminó por las calles de Madrid sintiendo que cada farola, cada sombra, lo empujaba hacia un laberinto del que no sabía si quería salir. Tenía miedo, sí, pero también una chispa de excitación que lo mantenía despierto. Los días siguientes fueron un territorio ambiguo. Seguían viéndose, seguían compartiendo risas y rutinas, pero ahora todo estaba teñido de una nueva complicidad. En privado, el aire entre ellos ardía de tensión, en público, jugaban a ser los amigos de siempre, evitando que nadie sospechara. Era como vivir dos vidas paralelas, una luminosa y peligrosa en la intimidad, otra segura pero falsa de cara al mundo. Javier se descubría atento a cada detalle. El roce accidental de un brazo en una acera estrecha le provocaba un escalofrío. Una pausa tras una frase banal se convertía en una promesa silenciosa. El modo en que Daniel inclinaba la cabeza para escucharlo más de cerca le resultaba casi insoportable.
Y aunque intentaba convencer a su mente de que era un error, su cuerpo le decía otra cosa, lo que estaba viviendo ya no era amistad, y negarlo solo lo hacía más evidente. La intriga crecía. ¿Qué pasaría si alguien los veía demasiado cerca? ¿Qué ocurriría si una palabra mal interpretada los delataba? Daniel insistía en ser cauteloso, en no precipitarse, en mantener el secreto. Pero Javier empezaba a sentir que esa clandestinidad era tanto un refugio como una condena. La felicidad que descubría en cada gesto privado se mezclaba con el miedo constante a ser descubierto. Y así, sin necesidad de más palabras, comprendió que lo que había empezado como una confesión aislada se había convertido en una historia nueva. Una historia secreta, cargada de ternura y de riesgo, donde la alegría de sentirse elegido convivía con la angustia de saberse oculto. Era un terreno frágil, lleno de promesas y de amenazas, pero también el lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que su vida acababa de abrirse a una verdad imposible de ignorar. Las semanas posteriores al regreso de Daniel fueron un campo minado para Javier. Lo que en privado parecía crecer con naturalidad, en público se volvía una representación incómoda, un teatro constante en el que ambos debían interpretar papeles que ya no les pertenecían. Ante los amigos de siempre, Daniel era el de antes, el compañero bromista, el hombre fuerte que todos admiraban por su disciplina. Ante la familia, el hijo ejemplar que regresaba a casa con nuevas metas y la promesa implícita de asentar la cabeza en algún momento. Y Javier, obligado a acompañarle en ese guión, se sentía atrapado en un disfraz que cada vez le pesaba más. Las reuniones con amigos se convirtieron en auténticos exámenes. En los bares, entre carcajadas y vasos que tintineaban, los comentarios iban siempre en la misma dirección: bromas sobre conquistas, insinuaciones sobre novias, preguntas incómodas que se lanzaban con la ligereza cruel de quien no sospecha el daño que pueden causar. Bastaba una mirada prolongada entre ellos para que Javier sintiera el peligro, como si todo el grupo pudiera leer lo que de verdad sucedía en ese silencio. Daniel reaccionaba con soltura ensayada, reía más fuerte, desviaba las conversaciones, repetía la palabra hermano, con un énfasis que a Javier le atravesaba como un cuchillo. Aquella palabra, tan usada, tan falsa en ese contexto, lo carcomía por dentro. Porque, en efecto, no eran hermanos, y fingirlo borraba de golpe todo lo que estaban construyendo en secreto. Javier volvía a casa con una sonrisa forzada en el rostro y un vacío insoportable en el pecho. La doble vida se volvía cada día más asfixiante. En el ámbito familiar no era distinto. Las comidas con parientes estaban llenas de preguntas que parecían inocentes pero que caían como piedras. La madre de Daniel lo observaba con ojos calculadores, siempre dejando caer comentarios sobre lo importante que es encontrar una buena chica. Los primos hacían chanzas fáciles, comparaciones absurdas, como si la hombría de Daniel necesitara ser reafirmada en cada frase. Y Javier, sentado en la mesa, se obligaba a bajar la mirada, consciente de que cualquier gesto podía ser interpretado, malentendido o usado como burla. El peso de esa farsa comenzó a erosionar su paciencia. Durante un tiempo, intentó convencerse de que era necesario, que la discreción era una forma de protegerse, de cuidar lo que tenían. Pero cuanto más avanzaban las semanas, más claro veía que aquella protección era también una cárcel. El secreto, que al principio les parecía un refugio íntimo, empezó a transformarse en un enemigo invisible. No se trataba solo del miedo a ser descubiertos, sino del dolor de negarse a sí mismos frente a los demás. Javier lo sentía en cada pequeño gesto cotidiano. Un roce de manos en una acera concurrida que terminaba con Daniel retirándose bruscamente. Una mirada intensa interrumpida de golpe al notar la presencia de alguien conocido. Una conversación a media voz, interrumpida por la entrada de un tercero. Todo estaba marcado por una autocensura agotadora que convertía los momentos más simples en pruebas de resistencia. La provocación se encontraba en lo más trivial. Una tarde, mientras caminaban por la Gran Vía, Daniel dejó que sus dedos rozaran los de Javier durante apenas un instante. El gesto fue mínimo, invisible para cualquiera, pero para Javier fue como un incendio secreto. Sin embargo, la forma en que Daniel retiró la mano con una rapidez casi violenta lo dejó con un nudo en el estómago. Aquella contradicción, la pasión privada frente a la negación pública, lo estaba destrozando por dentro. El conflicto explotó finalmente tras una cena con antiguos compañeros. Las bromas subieron de tono, las insinuaciones sobre «¿por qué siempre estáis juntos?» empezaron a circular con risas cómplices, y Daniel, fiel al guión, respondió con la fórmula de siempre: «Somos como hermanos». Todos celebraron la ocurrencia y el ambiente continuó con normalidad. Todos, menos Javier. Por dentro, algo se quebró. Esa noche, al salir del local, el aire frío de la calle le pareció más sincero que cualquier palabra dicha en el interior. No quiso seguir fingiendo.
No quería más abrazos furtivos en la penumbra, ni más frases a medias, ni más sonrisas falsas ante familiares que solo buscaban confirmar un papel. Quería claridad, compromiso, verdad. El miedo a ser descubierto ya no le preocupaba tanto como la humillación de tener que negarse constantemente. De camino a casa, cuando Daniel intentó acercarse con su habitual familiaridad de después de cada encuentro social, Javier se apartó con un gesto seco. No fue rechazo en esencia, sino un límite claro. La mirada que le lanzó fue suficiente para que Daniel entendiera que el disfraz estaba agotado. El silencio que se instaló entre ellos fue pesado, como un telón que caía al final de una obra. Pero a diferencia de una obra, no había aplausos ni alivio. Solo quedaba la certeza de que esa doble vida era insostenible y que el precio de continuarla era demasiado alto para Javier. Había llegado al punto en el que prefería arriesgarlo todo antes que seguir borrándose en nombre de una comodidad falsa. Y así, en medio de las luces de la ciudad, con la multitud indiferente circulando a su alrededor, supo que el tiempo de las medias verdades había terminado. La sombra de la sociedad los rodeaba, sí, pero lo verdaderamente insoportable era la sombra que ellos mismos proyectaban al negarse. Javier entendió que no podía seguir viviendo dentro de una mentira que le consumía, y que la decisión ya no era si enfrentarse o no, sino cuándo y cómo hacerlo. La tensión entre Javier y Daniel se fue acumulando como una tormenta silenciosa que nadie quería nombrar. Durante semanas habían intentado mantener el equilibrio imposible entre lo que eran en privado y lo que aparentaban frente al mundo. Pero las grietas eran cada vez más visibles. Javier, que siempre había sido más paciente, empezó a sentir que cada gesto oculto, cada palabra a medias, le arrancaba un pedazo de sí mismo. Ya no se trataba solo de miedo a ser descubiertos, era la humillación de ser invisible, de tener que fingir que no existía lo que más le importaba. Una noche, después de una comida familiar en la que las preguntas incisivas sobre novias, proyectos y, cuando sentar cabeza, se repitieron con la misma insistencia de siempre, Javier explotó. Al llegar al portal de su casa, se detuvo en seco y lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y desesperación. «No puedo seguir siendo invisible», dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. «No quiero esconderme cada vez que alguien nos mira, no quiero ser un secreto que te avergüenza». Daniel bajó la mirada, atrapado entre el instinto de proteger lo que tenían y el miedo a perderlo todo. «No es tan fácil», respondió, con un tono bajo pero cargado de tensión. «No entiendes lo que está en juego». «Sí que lo entiendo», replicó Javier con dureza. «Lo que está en juego soy yo, somos nosotros. Y cada vez que me borras frente a los demás, me estás diciendo que no valgo lo suficiente como para existir contigo». Ese intercambio marcó un antes y un después. El conflicto, que hasta entonces se mantenía en un nivel soterrado, estalló en la superficie. Empezaron a discutir con una crudeza desconocida, reprochándose silencios, contradicciones y cobardías. Javier exigía claridad, un lugar real en la vida de Daniel. Daniel pedía paciencia, tiempo, prudencia. Ninguno cedía. El eco de esas tensiones se trasladó a su círculo cercano. Los amigos que antes compartían risas comenzaron a notar las fisuras. Algunos hacían comentarios maliciosos, otros se limitaban a observar con suspicacia. Las bromas sobre su inseparabilidad se volvieron más ácidas, más incómodas. Lo que antes era simple complicidad, ahora se percibía como una sospecha flotante. Y cada carcajada en esas reuniones tenía el filo de una amenaza. La familia no tardó en convertirse en otro campo de batalla. La madre de Daniel empezó a mostrarse distante, midiendo sus palabras, lanzando miradas inquisitivas que ya no podían disfrazarse de simple curiosidad. El padre, más frío aún, optó por el silencio cortante, ese que duele más que cualquier reproche. Javier lo notaba en cada visita, el aire se volvía pesado, la mesa un escenario en el que debía interpretar el papel del amigo leal, mientras por dentro sentía que se estaba desmoronando. La falta de confianza entre ellos comenzó a crecer. Javier se preguntaba si Daniel realmente estaba dispuesto a luchar por lo suyo o si, en el fondo, prefería mantener la fachada para no perder la aceptación de los demás. Daniel, por su parte, se debatía entre el amor que sentía y el miedo a quedarse sin red, sin familia, sin compañeros. Aquella tensión los devoraba lentamente. Una tarde, en una azotea donde solían buscar refugio, la conversación alcanzó su punto de no retorno. El viento soplaba frío, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, indiferentes al drama que se desarrollaba allí arriba. Javier lo dijo sin rodeos, con una calma que dolía más que los gritos. O caminamos de frente, o dejamos de caminar juntos. Yo ya no puedo seguir viviendo en la sombra. Daniel se quedó en silencio, con los ojos clavados en el suelo. No hubo promesas, no hubo respuestas inmediatas. Solo un vacío que se alargaba, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Finalmente, murmuró, «Necesito tiempo».
Pero para Javier, el tiempo ya se había agotado. Esa misma noche comprendió que la traición no siempre llega en forma de engaño con otra persona. A veces la traición es más sutil, consiste en la renuncia constante, en la falta de valor para sostener lo que se dice sentir. Y esa traición, aunque silenciosa, dolía mucho más que cualquier otra. A partir de entonces, las reuniones sociales se volvieron insoportables. La distancia entre ellos era evidente, aunque intentaran disimularla. Javier apenas hablaba, Daniel forzaba sonrisas que nadie creía. Los amigos lo notaban, la familia también. Las sospechas ya no eran rumores, eran certezas que flotaban en el ambiente, aunque nadie las nombrara abiertamente. El dolor de las expectativas rotas, de los sueños compartidos que parecían desmoronarse, se instaló entre ellos como un huésped permanente. Javier, aunque seguía queriéndolo, ya no podía ignorar que su relación se había convertido en una lucha desigual. Y Daniel, atrapado en su miedo, parecía incapaz de dar el paso que los liberaría. Así, entre reproches contenidos y silencios insoportables, su historia llegó al borde del abismo. Lo que habían construido con tanto esfuerzo amenazaba con derrumbarse. Y lo más cruel era que ninguno de los dos sabía si aún quedaba la fuerza necesaria para salvarlo. Las consecuencias de aquel ultimátum no tardaron en llegar. La vida de Javier y Daniel se convirtió en un terreno incierto, como un puente suspendido que crujía con cada paso. La decisión de dejar de ser invisibles, de caminar con la frente en alto, tuvo un precio que ninguno de los dos pudo prever del todo. Algunos amigos, incapaces de aceptar la verdad, se alejaron sin despedidas ni explicaciones, se limitaron a dejar de llamar, a inventar excusas para no coincidir, a borrar con indiferencia una historia de años compartidos. La traición de ese silencio fue más dura que cualquier palabra hiriente. La familia de Daniel tampoco reaccionó de forma unánime. Su madre, atrapada entre el amor y los prejuicios, se debatía en gestos contradictorios, llamadas frías seguidas de silencios prolongados, frases llenas de dudas y una incapacidad evidente para nombrar lo que estaba ocurriendo. Su padre, más rígido, fue directo en su frialdad: haz lo que quieras con tu vida, pero no esperes que yo lo apruebe. Aquellas palabras, más heladas que un grito, se clavaron en Daniel como un recordatorio cruel de que el camino hacia la verdad no siempre encuentra aplausos. Sin embargo, en medio de la tormenta también aparecieron luces inesperadas. Un antiguo compañero de la infancia se acercó a Javier una tarde cualquiera, con gesto serio y voz baja, para decirle: no sé si entiendo todo, pero me alegra que seas tú mismo. Otros conocidos, que apenas formaban parte de su círculo, comenzaron a mostrar apoyo sincero, sin discursos, solo con la fuerza de estar presentes. Esa solidaridad inesperada fue un bálsamo en medio de la herida. El día en que Daniel, por primera vez, sostuvo la mano de Javier en plena calle sin retirarla, el mundo no se detuvo. La gente siguió caminando, los coches siguieron pasando, y el cielo continuó tan indiferente como siempre. Pero para ellos fue un acto de rebeldía silenciosa, una declaración de que ya no estaban dispuestos a esconderse. Y aunque el gesto fue pequeño, su peso era gigantesco, era la confirmación de que habían elegido vivir sin máscaras. No fue un camino fácil. Hubo días en los que el cansancio parecía invencible, noches en las que la duda volvía a instalarse como un huésped incómodo. Daniel, marcado por la disciplina y el miedo al rechazo, necesitaba recordarse constantemente que la verdadera valentía no estaba en las misiones cumplidas ni en las medallas recibidas, sino en atreverse a decir: este soy yo, sin bajar la mirada. Javier, por su parte, comprendió que amar no es esperar a que el mundo reconozca lo evidente, sino acompañar a la persona que amas en el proceso de reconocerse a sí misma. La pérdida de algunos vínculos dolió, pero también aclaró el panorama. Descubrieron que la vida no se mide por la cantidad de manos que se alzan en público, sino por la sinceridad de aquellas pocas que permanecen cuando el viento sopla en contra. Esa certeza, simple y poderosa, se convirtió en la base sobre la que reconstruyeron su historia. Con el tiempo, la relación dejó de ser un secreto vergonzante para transformarse en un motivo de orgullo íntimo. Lo que antes era un miedo constante se volvió una razón para caminar erguidos. Ya no había que calcular distancias en la calle ni inventar excusas frente a terceros. Podían hablar de futuro sin la sombra de la clandestinidad. Podían reír sin temor a que alguien interpretara demasiado. Podían, en definitiva, ser ellos mismos. El proceso de aceptación familiar fue lento, lleno de pausas y retrocesos. Su madre, después de meses de silencios incómodos, un día llamó a Daniel y le dijo: no lo entiendo todo, pero no quiero perderte. Fue un inicio torpe, lleno de frases cortas y vacilantes, pero un inicio al fin. Su padre tardó más, y nunca llegó a pronunciar un perdón explícito. Solo, una noche cualquiera, le preguntó si seguía con Javier. Al recibir un sí, como respuesta, asintió en silencio. Esa mínima aceptación, tan frágil y seca,
supo a conquista. La vida, al final, no se convirtió en un cuento perfecto. Hubo pérdidas que nunca se recuperaron, heridas que dejaron cicatrices. Pero también hubo reconciliaciones, nuevos lazos y una sensación renovada de libertad. Lo que construyeron no fue una historia impecable, sino una historia verdadera. Y esa verdad, aunque dolorosa en ocasiones, resultó más fuerte que cualquier prejuicio. Años después, al mirar atrás, comprendieron que la verdadera valentía no estaba en los sacrificios extremos ni en las batallas ganadas, sino en la capacidad de ser uno mismo aunque el precio fuera alto. Amar, descubrieron, no era esperar aprobación externa, sino sostenerse mutuamente en medio de la tormenta. Y en esa resistencia, en esa honestidad, hallaron la certeza de que la sinceridad es el único camino hacia un amor capaz de sobrevivir al tiempo. El final de su historia no fue un cierre, sino una apertura, la apertura de un camino donde las pérdidas habían enseñado a valorar lo esencial y donde la luz, aunque tardía, demostró que siempre encuentra la manera de atravesar las grietas.